¡sorpresa! Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Yo sí, porque hoy traigo un vídeo express súper chulo y espero que os va a encantar. Si todavía no me conoces, yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Suscríbete si todavía no estás y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando sube un vídeo. Steffi, ¿desde cuándo tú subes un vídeo miércoles? Pero esta idea que os voy a aportar hoy hice a la vez cuando estaba grabando el tapiz grande XXL. Si todavía no lo has visto, este vídeo ya está publicado en mi canal. Aproveché que ya tenía todos los tintes hechos en los cubos para traeros también otra idea y quizás una idea un poco más accesible para todo el mundo, aunque no haga falta que hagas esta técnica porque también puedes dejarlo totalmente de un color. ¿De qué estoy hablando? Hoy vamos a hacer... Uy, espera, que la tengo que poner bien. Hoy vamos a hacer estas decoraciones para la pared súper chulis. Yo he visto estos tipos de decoraciones muchísimo, pero que la base está hecho de madera. Creo que eso no es tan accesible para todos, porque no todos disponemos de una sierra de calar, porque para cortar redondo necesitamos una sierra de calar. Así que pensé de utilizar estos manteles de mimbre o paja o cualquier otro material natural y quedaría súper bien y todo el mundo va a poder hacerlo. Os dejo aquí unas fotos de inspiración que he visto, porque no hace falta que las cuerdas sean así de largos, también pueden ser más cortitos, o incluso he visto alguno también cortando las cuerdas también en redondo, para que este parezca un círculo, la mitad hecho de mimbre o madera y la otra parte hecho de cuerda. Pero este totalmente es tu creatividad y también tu gusto, así que dicho suficiente, vamos a empezar. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Necesitas un mantel individual de mimbre o de paja y lo vamos a cortar por la mitad. Obvio que puedes coger el tamaño que quieras. Yo he cogido una chiquitita, pero también existen unos bastante más grandes que también quedará muy guapo. Y como veis, lo estoy cortando con tijeras, aunque cuesta un poquito. Creo que con tijeras se consigue un corte más recto que por ejemplo con cúter. Ahora necesitamos papel de horno, porque cuando vamos a aplicar cola caliente o silicona caliente y después presionamos una cuerda rústica un poco más gruesa, que puede ser que sobresale un poco de pegamento y así no se quedará pegado a nuestra superficie que estamos trabajando. También puedes presionarlo hacia abajo y así también evitas la posibilidad de quemarte los dedos. Presionamos bien para evitar que el mimbre se va deshilachando y cortaremos solo los sobrantes. Si no vas a utilizar la otra mitad de este mantel, también puedes coger una tira larga de mimbre y utilizar esto para rematar lo que en mi caso he utilizado la cuerda, pero como yo quiero utilizar las dos partes, lo voy a hacer los dos con cuerda. Ahora necesitas lana o cuerda y en el caso que vas a querer teñirla es muy importante que hagas una prueba, porque las lanas sintéticas normalmente no suelen coger muy bien el tinte. Cogeremos un hilo de esta lana a cuerda, pero cogeremos el doble de longitud, por lo que lo que vamos a hacer es doblarlo y el centro vamos a pegar y la parte de atrás más o menos 2 centímetros desde el borde. Ahora lo giramos y se quedará así, súper bonito. Ahora tienes la opción de teñirla si quieres, pero no hace falta, como he dicho al principio del vídeo. Aquí también estoy utilizando el mismo tinte que he preparado para el tapiz, así que esta primera vez que parece muy oscuro, que al final realmente no es, porque escurriéndolo ya se ve directamente que se ha aclarado y se aclaró aún más en cuando se empezó a secar. Así que preparé un segundo tinte para el tapiz grande con más tinte y menos agua, y este voy a utilizar ahora también. La parte de arriba de verdad me quedó muy bien en gris clarito, así que decido que al final esta parte dejo como está. Voy a tener solamente lo que son las puntas. Lo dejo en el cubo colgando unos 20 minutos, luego lo escuro bien y lo dejo secar.
Puedes cortar los flecos abajo todo recto o dejarlos más irregular. A mí me gusta personalmente dejarlos irregular, pero ese es totalmente a tu gusto. Different about us. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Suscríbete si todavía no estás. Deditos arriba, comenta algo que quieres comentar, que siempre os leo y intento contestar a todos. Y activa la campanita para que te llegue un mensaje cuando subo un vídeo. Y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao!